Buenas noches, tutor y compañeros del curso Balance Másico y Energético. Mi nombre es Héctor Yadir Ramos. Eh, Mi documento es 1081-518-436. Eh, el día de hoy, 15 de marzo, voy a hacer la respectiva eh, sustentación del primer punto de nuestra actividad, que es el video eh, con el respectivo punto eh, que dice: explique la diferencia entre proceso unitario y operación unitaria. Además, el video debe contener la clasificación y explicación breve de cada uno de los procesos y operaciones listadas en la tabla 1 del documento presentado. Para cada caso, un ejemplo específico en el que se pueda aplicar dicho proceso u operación en el campo de la ingeniería ambiental. Entonces, teniendo en cuenta nuestro enunciado, en mi opinión y lo que pude complementar en lo que me daba la biblioteca, eh, que la diferencia que existe entre un proceso unitario y operaciones unitarias es que para el caso de la operación unitaria ocurre cualquier proceso físico de transformación donde puede existir un intercambio de energía del tipo físico de una materia prima en otro producto de características diferentes, a- al contrario de los procesos unitarios que se realizan reacciones químicas y bioquímicas. Eh, los procesos o operaciones escogidas para tratar en este video fueron la flotación, el cribado y tamizado, la electrólisis, hidrólisis, eh, la flotación, que es una operación unitaria que se emplea en la separación de partículas sólidas o líquidas en una fase líquida. Podemos ver eso eh, en los sistemas de tratamiento de agua, en dichos tanques que en todos los procesos se va a presentar proceso, esta operación. En el cribado y tamizado, que es una operación unitaria que separa los materiales de acuerdo a su tamaño de partícula individual. eh, en nuestros sistemas de tratamiento, que es a lo que nos basamos o lo que enfocamos estos métodos y operaciones, eh, existen unas mallas que dividen estas partículas en cuanto a tamaños y también las cantidades. También tiene que ver mucho con el sistema de entrada del tratamiento, o mejor dicho, lo que tenga que ver con la cantidad de material. La electrólisis, que es un proceso unitario donde se cambiará la energía eléctrica a energía química. Este es un proceso que es muy utilizado para la desinfección y más que todo para lo de los microorganismos que hay en el agua. El proceso hidrólisis, que también es un proceso unitario por el cual una especie química pierde electrones simultáneamente. En pocas palabras, que es una reacción entre sustancia oxidante y sustancia reductora. Eh, es un agente o al, a la inversa, o un poco también tiene que ver con lo de la electrólisis, pero esto ya tiene que ver más que todo con las reacciones químicas con las que cuenta el agua y la corriente que entra. Ya enfocándonos en el campo de la ingeniería ambiental, podemos ejecutar los procesos o operaciones mencionadas anteriormente para un sistema de tratamiento de aguas residuales que está estipulado en diferentes etapas y en diferentes niveles. Eh, lo que he visto anteriormente en los cursos, he visto sistemas de tratamiento de aguas residuales, se diferencian en varios niveles, en varias etapas. Existen procesos primarios, secundarios, terciarios, avanzado y de lodos. En estos diversos niveles mencionados, pues se distribuyen también las operaciones que yo di a explicar en esta diapositiva. Eh, Esto era todo, compañeros, tutor, muchas gracias. Cordial saludo, compañero, mi nombre es Álvaro Enrique Llanos Molina, estudiante de Ingeniería Ambiental.
con código 72.264.601, perteneciente al grupo 11 del curso de balance másico y energético. Vamos a dar como tal explicación lo que es la definición entre proceso y operación unitaria. Cuando hablamos de proceso, el proceso se define como una agrupación de transformaciones físicas, químicas y biológicas, o una combinación entre ellas, a fin de que se realicen a través de las materias primas para convertirlas como tal en un producto. Podemos decir que estas operaciones físicas son operaciones unitarias y las reacciones químicas se constituyen como tal en proceso. En las operaciones unitarias como tal, lo que buscan principalmente es la transferencia y el cambio de energía y los cambios de materiales que se llevan a cabo a través de medios físicos. Es decir, que una operación unitaria es un proceso químico que busca modificar fundamentalmente la composición mediante procesos físicos y físico-químicos. El proceso unitario de la combustión, principalmente es una reacción química rápida que se produce a temperaturas como tal elevadas entre un combustible y un comburante como el oxígeno, cuyo fin es producir energía calorífica. En esta reacción se forman productos sólidos como son la ceniza y productos gaseosos como son los gases de combustión. Existen varios tipos de combustión, que es la incompleta o con defecto de aire. La desalinización es un proceso unitario. ¿En qué consiste? Es un proceso en el cual se remueve el exceso de cloruros en el agua, transformando aguas como tal salubres en aguas dulces. Y este proceso se puede realizar mediante la destilación, osmosis inversa, entre otros. Un ejemplo de eso son las plantas de tratamiento de agua potable, de aguas saladas o salubres, con el fin de transformarlas en aguas dulces. La evaporización es una operación unitaria, el cual permite remover un líquido de una mezcla con el objeto de separar componentes o concentrar una solución, suministrando energía. Un ejemplo de esta es evaporización de soluciones acuosas de azúcar o evaporización de soluciones de glicerina. El proceso de saponificación es un proceso químico en el cual los ésteres se desdoblan en ácidos y alcohol por acción del agua. La saponificación se lleva con más frecuencia en grasas, que son ésteres glicéricos. Es decir, que la saponificación es la hidrólisis alcalina de cualquier tipo de éster. Grasa más alcalí, el cual se obtiene como resultado jabón más glicerina. Para conocer un concepto más de la saponificación, pues aclaramos lo que es hidrolizar, que es desdoblar como tal una molécula por agua, y el éster es como tal un compuesto resultante del reemplazo de un ácido de un átomo de hidrógeno por un radical de alcohol. Lo más común de la saponificación es obtener como dentro de este proceso la elaboración de productos como el jabón. La neutralización como tal es una reacción que se produce entre disoluciones ácidas y bases. Todas estas reacciones dan como producto una sal y un agua. Es decir, que la neutralización es la reacción de un ácido con una base. Ejemplo de este procedimiento es como neutralizar aguas industriales alcalinas con el fin de ser tratadas para que sean vertidas según la normatividad ambiental vigente. Bueno, compañero, muchas gracias. Espero que esa tarea haya sido de su entendimiento. Muy amable. Muy buenas noches, tutor y compañeros. Un cordial saludo. Mi nombre es Iván Yáñez Hoyos. Código 12-170-251. A continuación, me permito sustentar el primer punto de la tarea 3, solución de problemas de balance de materia de este importante curso de balance másico y energético ambiental. Este video se graba el día de hoy, 19 de marzo del 2021. Se nos propone establecer la diferencia entre proceso
y operación unitaria. Tenemos entonces que se denominan procesos unitarios a aquellas etapas en donde se produce una reacción química, y se denominan operaciones unitarias a las etapas en donde se producen cambios netamente físicos, pero no se produce una reacción química. Ya en lo que tiene que ver con la clasificación y explicación de los procesos y operaciones seleccionadas en la tabla 1, yo me incliné por seleccionar 5 procesos, los cuales son aplicables a lo que tiene que ver con la potabilización del agua, las plantas de tratamiento para agua potable. Y de acuerdo a la definición de operaciones unitarias, pues tenemos que, dado las etapas que se llevan a cabo, estas se clasifican como operaciones unitarias, donde en lo que tiene que ver con la sedimentación y la filtración, lo que se da es una transferencia de sólidos. En lo que tiene que ver con la aireación y la desinfección, se da una transferencia de gases. Y en lo que tiene que ver con el proceso de coagulación, se da una transferencia de iones. En cuanto a la explicación de cada una de aquellas operaciones unitarias escogidas, pues tenemos que el ejemplo claro, como lo decía anteriormente, se puede aplicar en una planta de tratamiento de agua potable. Todos estos procesos son aplicables en una planta de tratamiento de agua potable. El primero, la sedimentación, pues no es más que hablar de aquellos sólidos que se encuentran en suspensión en el agua y pues que por ese proceso pueden removerse por el efecto de la gravedad, depositándolos en el fondo de ese recipiente que contiene esa agua. Un ejemplo más claro sería un tanque desarenador, donde se somete al agua a ese tipo de proceso, donde por la fuerza de la gravedad esos sólidos suspendidos terminan depositados en el fondo. La aireación pues es poner esa muestra o ese tipo de agua en contacto con el aire. ¿Para qué? Pues para buscar aumentar el contenido de oxígeno y reducir contenidos de CO2, de metano, de sulfuro de hidrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles, que estos tienen que ver con las propiedades organolépticas de dicha muestra o de dicha agua, ¿no? Pues le confieren olor y sabor al agua, permitiendo así, pues cuando se hace este proceso desde el primer momento, el inicio de un buen tratamiento. Lo que tiene que ver con la coagulación, pues no es más que hablar de adicionar un tipo de coagulante al agua, la cual está en un estado de agitación. En este caso podríamos poner de ejemplo el hidroxicloruro de aluminio o el sulfato de aluminio, que son muy usados en las plantas de tratamiento para agua potable. Lo que hace es que este coagulante permite una reacción con las partículas diminutas llamadas coloides, las cuales se unen a otros con cargas negativas, positivas y dan paso a la floculación, que es donde se adquiere peso y así son removidas más fácilmente por precipitación. También se da aquí una especie de sedimentación. Y seguidamente pues se da lo que es la operación unitaria de la filtración, que es ese proceso mediante el cual se hace pasar el agua por un medio poroso para que elimine los sedimentos menos densos. Es decir, aquellos que no pudieron ser removidos en el anterior proceso, se logran remover en este proceso, en esta operación de la filtración, terminando pues de colar aquellas impurezas para que el agua quede lista para someterla a ese proceso de desinfección, que ese es el donde se le agrega el hipoclorito de calcio, o pues la tecnología o de acuerdo a lo que se maneje en las diferentes plantas, para que se puedan eliminar ese tipo de bacterias o virus patógenos que hacen daño a la salud del ser humano. Entonces,
toda una industria, ¿no? Convirtiendo el agua cruda, que es la materia prima, en agua potable, que es un producto ya terminado. En pocas palabras, hablar de agua potable es aquella que no le hace daño al hombre desde ningún punto de vista, ni físico, ni químico, ni bacteriológico. Las referencias bibliográficas, y muchas gracias por su atención. Éxitos en sus labores. Mi nombre es Nori Ortoño Zapulles, código 1084-258-43. Operación unitaria. Es un proceso de transformación donde hay un intercambio de energía del tipo físico, de una materia prima en otro producto de características diferentes. Proceso unitario. La diferencia de operación unitaria son aquellos en los que se lleva a cabo cambios químicos. Hoy en día, debido a las diferentes actividades antrópicas, el agua se está viendo fuertemente contaminada, por lo que una planta de tratamiento de agua realiza diferentes procesos y operaciones para poder garantizar la calidad del agua. Uno de ellos es la absorción, que hace parte de operación unitaria, utilizado en una planta de tratamiento de agua. La absorción consiste en la remoción de iones y moléculas presentes en la solución, concentrándolos en la superficie del medio absorbente, mediante la acción de las fuerzas de interfaz. Este proceso se aplica en la remoción de olores y sabores. Un ejemplo de eso es mediante la aplicación de carbón activado en polvo. Otro proceso que se lleva a cabo es el intercambio iónico, que hace parte de operación unitaria, también utilizado en una planta de tratamiento de agua. Este proceso consiste en un intercambio de iones entre la sustancia que desea remover y un medio sólido a través del cual se hace pasar el flujo del agua. Un ejemplo es el caso del ablandamiento del agua mediante resinas, en el cual se realiza un intercambio de iones de cal y magnesio por iones de sodio, al pasar el agua a través de un medio poroso constituido por solitas de sodio. Cuando la resina se satura de iones de calcio y magnesio, se regenera introduciéndola en un recipiente con una solución saturada de sal. Otro proceso que se lleva a cabo en una planta de tratamiento de agua es la destilación. También hace parte de operación unitaria, que consiste en la separación de los componentes de una mezcla líquida por vaporización de la misma. Al calentar primero se desprenden los componentes más volátiles y va quedando un residuo líquido constituido por la sustancia de punto de ebullición más alto. Muchas gracias.